se ve la ecualización del sonido matemáticamente? Bueno, primero para entender hay que entender algunos conceptos importantes de este. Y es primero la amplitud de onda en medida de la distancia. Esto va mucho que ver con cada una de las ondas sonoras o las variaciones locales que hay, digamos, captadas en el oído humano. Primero, el rango de frecuencia que llegamos a escuchar desde los 20 Hz a los 20 kHz, lo cual vimos en el rango audible. Pero hay varias cosas que entender y primero, la onda sonora, la amplitud de la onda es una presión o algún tipo es una densidad más bien que está en función de el tiempo. Entonces, esta dicha onda también va a tener algunos movimientos, por ejemplo, ondulatorios, los cuales se van a ir propagando con el tiempo y tiene algunos parámetros físicos de los cuales veremos al siguiente. Por uno de ellos es longitud de onda, frecuencia, velocidad, periodo y amplitud. Ahora vamos a explicar primeramente el caso de la amplitud. Y es con la imagen de aquí. Esta imagen de aquí. Primero, para explicar esta hay que entender dos cosas. Primero, a esto de aquí que va para acá, se le llama ciclo. El ciclo es el tiempo en el que el pico tiene varios cambios, por así decirlo, antes o un después. Esto se va a demostrar mucho más en el momento en el que, digamos, la altitud más alta de los hertz o la amplitud más alta va a demostrar cuánta intensidad o cuánta fuerza tiene. El periodo que se nos muestra aquí es el tiempo en que tarda reproducirse un ciclo completo de la onda sonora. En este caso, el ciclo completo, su unidad va a ser en segundos. Nosotros lo vamos a medir con una constante que va a ir en segundos. Esta no va a variar. Lo que va a variar va a ser la amplitud y la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que se realizan por segundo. O sea, esta se mide en hertz. Y esto significa que va a ser cuántas veces el ciclo de aquí a acá llega a reproducirse más. Por ejemplo, digamos que esta sería la voz. Una persona que habla, ahorita vamos a demostrar cómo se utiliza este. De hecho, vamos a hacerlo de una vez. Espérenme a ver si se sigue viendo, se sigue notando. Aquí está. Este es un espectro de ecualizador que aprendimos a utilizar, del cual mide la amplitud y la frecuencia. Ahora, lo que está escuchando es mi voz. Hace grabaciones y es un código donde se nos demuestra cómo se utiliza. Ahora, el ciclo va a depender mucho de qué tanto se mueva este. Obviamente que no puede hacer muchos muestreos, pero conforme yo vaya haciendo mi voz es como se va mostrando. Si yo hago mi voz un poco más grave, si hablo un poquito más grave, por así decirlo, la voz va a ir variando. Y si hablo un poco más agudo, también la voz se va a ir aumentando. Toda esta frecuencia va a ir asociado con los decibeles. Ahora, la velocidad en la que se propaga la onda acústica de las características se nos va a medir en metros o en segundos. Esto significa que este muestreo que se está demostrando va a ser por un muestreo de 2 segundos. La amplitud en la que está llegando va a depender de qué tanta fuerza va a ir en decibeles, hacia arriba o hacia abajo. Y la frecuencia que nos está demostrando en hertz es qué tanto va a ir variando mi voz, si puede ir más, si puede ser más audible o más grave. Como les decía, mientras más agudo vaya siendo el sonido, va a ir más fuerte, pero también no se va a sentir del todo. Ahora, vamos a seguir checando algunos conceptos. Ahora, en el caso de las ondas sonoras, la amplitud se va a relacionar con la intensidad del sonido. Entre mayor amplitud, mayor volumen. Si yo hablo un poquito más fuerte, la amplitud va a estar creciendo de más. Pero si yo hablo un poquito más bajito, la amplitud va a ir bajando conforme a la secuencia. Creo que no se está demostrando tanto, pero los muestreos los está haciendo lo más que se puede. De hecho, sí se está moviendo. La amplitud, si se dan cuenta, va a ir subiendo de poco a poco en decibeles. Esto también se va a llamar logaritmos, pero ahorita lo vamos a ir checando. Ahora, los hercios es la medida de frecuencia del sistema internacional. Creo que se lo habíamos explicado en la clase pasada, pero por ejemplo, en el caso de las ondas sonoras, si un sonido tiene una frecuencia de 440 Hz, significa que el sonido produce 440 oscilaciones por segundo. ¿Esto qué significa?
significa que el timbre de una persona es una cualidad armónica, o sea, que es un sonido en una frecuencia fundamental. Mi sonido de timbre armónico se va a representar justamente en estas frecuencias de kilohertz, de hertz, y los armónicos es dependiendo de la frecuencia. Por ejemplo, si empezáramos con do, re, mi, fa, sol, así, lo demostráramos en cada una de estas, el timbre armónico va a determinar qué tipo de calidad o incluso qué tipo de nota. Como sabemos, la voz tiene una nota por sí propia. Por lo tanto, si son sonidos graves, agudos o medios, la presión de esta audición solamente va a variar dependiendo de qué tan alto vaya hablando la persona. Pero dependiendo qué tan alto vaya hablando la persona, también se viene una palabra llamada semitono. Los semitonados significa que va a dar vueltas delante de las notas, regresar a la octava nota, pero cada vez más agudo. Ahora, vamos a seguir explicando para acá. Tenemos un problema aquí en el cual vamos a demostrar cómo se utiliza esto. El problema dice, un altavoz emite una onda sonora con una frecuencia de 300 kHz. Si la velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 340 metros sobre segundos, ¿cuál es la longitud de la onda de esta onda sonora? Primeramente, para explicar, la longitud de la onda se puede calcularla con la siguiente fórmula, donde esta sería la onda, v sería la velocidad del sonido, que ya tenemos 340 metros sobre segundo, y f va a ser la frecuencia en kilohertz. Si sustituimos los valores, obtendremos que la longitud de la onda sonora emitida por el altavoz es aproximadamente en 0.97 metros. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que la acústica, conforme se va desplazando o se va desfasando la acústica, eso significa que también el aire tiene un roce con el sonido. Va a tener un choque con el sonido que nos va a demostrar cómo se va propagando la parte del sonido. Esta parte que aquí se nos emite significa a qué tanta onda se va a desplazar. O sea, la onda va a tener un tamaño corporal de 0.9714 metros, o sea, casi de 1 metro. Y esta, conforme se va propagando, significa que tanto los hertz como el metro por segundo va a ser una constante que se va a mantener. Pero los hertz se van a escuchar más lejos. El punto de entender este problema es que la onda, conforme se vaya propagando, también va a ir demostrando diferentes tipos de rangos que puede llegar a tener la voz. Este significaría como una refracción. Y la refracción lo vamos a entender ahorita con los decibelios. Ahora, el decibelio es una unidad de dos magnitudes en una escala logarítmica. Y aquí la vamos a ver los decibelios. Primero, hay que relacionar dos tipos de campos. El campo acústico y también el campo de modo acústica. Aquí les voy a tener que hacer como un pequeño ejemplito con las notas. Y para eso hay que checar algunos términos aquí. Los decibelios van a ser la unidad logarítmica, como les había dicho, que va a ser una parte demostrada a partir de las siguientes potencias. LdB es el nivel de decibelios, la potencia de interés y una potencia de referencia. Ahora, para amplitudes, ya que la potencia es proporcional al cuadrado, por lo tanto la fórmula se va a ajustar a L decibelios, como les había dicho, es 20 por logaritmo de 10, a sobre la potencia de interés y una potencia de referencia. En nuestra escala logarítmica, esto significa que un cambio de 10 decibelios corresponde a un aumento de 10 veces la potencia. O sea, ¿qué significa? Cada 10 decibelios, dependiendo de un instrumento de una voz, va a haber un aumento que se va a ir triplicando correspondiendo a la potencia. Los decibelios van aumentando conforme al logaritmo. Y esto tiene que compararse con diferentes. O sea, como les había dicho, déjenle encuentro, aquí está. Como les había dicho, nuestro espectro de frecuencia de tipo ecualizador. Los decibelios va a ser toda esta amplitud que se va a estar midiendo para acá. Ahorita el espectro de frecuencia de ecualizador, a diferencia del otro video, solo me va a estar demostrando qué tanto se puede llegar a remarcar mi voz. Pero conforme me vaya acercando incluso a la computadora o al micrófono de la computadora, va a ir cambiando el muestreo de cada una de la frecuencia que estamos teniendo.
Ahora, ¿esto qué significa? La escala logarítmica la vamos a ver para acá. Esto significa que cada vez la onda se va a ir propagando cada vez más. El punto de entender cómo funciona el espectro de tipo de ecualizador es que muchas veces los sonidos que se van a llegar a distinguir van a ir aumentando con una curvatura. Van a tener una curvatura, ¿por qué? Porque la curvatura va a demostrar hasta qué rango tiene la voz y qué tanto se escucha una persona dependiendo de su tono. También hay que tener una parte importante, es que va a estar captando todos los sonidos más pequeños. Estos sonidos los vamos a llamar como ruidos, pequeños ruidos o algunos tipos de reverberaciones. Va dependiendo mucho de qué tantos ruidos, pero va a ir mucho con la dirección del viento. O sea, el viento es la mayor propagación del aire, pero es la que también con mayor choque. Y esta la vamos a ir demostrando. Ahorita le vamos a hacer un ejemplo con mi voz y cómo se va a demostrar matemáticamente. Ahora, las frecuencias de un ecualizador y la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una herramienta matemática que descompone las señales de sus componentes en frecuencias. Ahora, primero hay que entender varias cosas. Primero son los análisis de frecuencias. La transformada de Fourier, ahorita les enseño cómo se ve la ecuación de la transformada de Fourier que nosotros utilizamos. Va a ser con varios elementos. Primero va a demostrar las frecuencias y los espectros de diferentes amplitudes. Y va a tener una esencia en un diseño. Ahora, los ecualizadores se van a ajustar muchísimo. O sea, los ecualizadores va a depender mucho de qué tipo son, de qué cajas son, de qué micrófonos son. O sea, va a depender mucho de todo. Lo que sí vamos a saber es que se va a mover en diferentes bandas, pero las mayores bandas va a ser de 1 a los 20.000 kHz. Es la normal. Y los ecualizadores también tienen algunos filtros. O sea, algunos tipos, cuando dice como paso bajo, paso alto y paso de banda, significa que van digamos, ahorita nos vamos a concentrar en nuestra frecuencia, que serían los kilohertz, y no vamos a meter cualquier otro tipo de dato que sea un dato erróneo. Ahora vamos a revisar el siguiente. Preguntas, pero primero vamos a hacer el análisis matemático de mi señal de voz, que va alrededor de los 330 Hz. Primero vamos a explicar algo. Mi voz, por ejemplo, si le ponemos yo, va a ser igual a 1 entre la frecuencia 0. ¿Cuál es la frecuencia 0? Va a ser la frecuencia fundamental, así le vamos a conocer. Por lo tanto, sería 1 entre 330 Hz, que sería mi frecuencia. Ahora, estos valores primeramente no les va a salir 3.30 Hz, les va a salir un total de 0.00303 Hz. Pero esto se va a sintetizar en este lado porque es la señal periódica que la que estamos buscando. Y la señal periódica se va a medir entre eso para después conocer cómo va a funcionar esta señal periódica. Ahora, para la señal periódica va a ser la función, y la función siempre de todo esto va a ser en función en tiempo. Primero va a ser con las amplitudes de frecuencias. Por ejemplo, en este caso sería la amplitud de frecuencia 1, la fundamental, va a ser multiplicada por 2pi. En este caso no puedo poner el 2pi, por la frecuencia relacionada, o sea, la frecuencia fundamental. Y esta va a ser multiplicada por seno. ¿Ok? Y así mismo se le va a hacer la suma con la frecuencia 3 y con la frecuencia 4. O sea, quedaría más o menos, para no hacerlo tanto largo, va a ser A2 con todo el proceso que les había dicho, más A3 con todo el proceso que les había dicho. ¿Ok? Al final va a quedar algo así. ¿Qué va a ser la frecuencia? Como les había dicho, la frecuencia fundamental va a ser igual a 330 Hz. Y la segunda frecuencia fundamental, que sería multiplicarlo dependiendo por los 60 Hz. Ahorita les voy a explicar por qué funciona, digamos, de esta manera. Por qué se van a ir multiplicando.
990 Hz. Ahora, va a ser mucho con los armónicos. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos varias notas como do, re, mi, fa, sol, la, si y do, para todos estos vamos a utilizar diferentes volúmenes y va a ir aumentando, como si fuera un piano, como si tuviéramos un piano. En este caso, si lo hiciéramos, digamos, vamos a hacerlo con una guitarra, quedaría como si se dan cuenta, mientras me le fue aumentando de notas, el sonido agudo o los armónicos agudos van a aumentar también de su estilo. O sea que lo podemos hacer incluso más agudo. Ahora, esto significa que cada vez que el umbral se vuelve a repetir en estas notas, también va a haber mucho con los decibelios, pero por ahora con las notas de los armónicos, nuestra segunda, digamos este sería nuestro primer do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuando volvamos a repetir esos pero más agudo, nuestro segundo umbral se va a ver en los 60 Hz y nuestros 90 Hz. También se van a ver muchos de estas simplicidades, también se van a ver mucho con las teorías melódicas que puede llegar a ver. Ahora les voy a enseñar, digamos por así decirlo, voy a tratar de, ahorita hice un corte, pero voy a pegarles el código de cómo se ve la expresión que les voy a mostrar conforme a el planteamiento de la serie de Fourier. Ahora, aquí ¿qué tenemos en el planteamiento de la serie de Fourier? Es función en tiempo va a ser igual a entre 0, que sería el término constante, porque va a multiplicar a n dependiendo de qué tantas variables vayamos a tener. Y todo esto se va a generalizar con los coeficientes de Fourier. O sea, vamos a tener términos de seno y términos de coseno para demostrar por qué la onda va a ir en círculos. La onda se va a ir expandiendo de una manera circular. O sea, tiene un radio, también la onda tiene un radio. Ahora, para hacer estos cálculos vamos a tener que ver que la función en la que vamos a estar viendo se nos va a estar demostrando también en t menos t. ¿Por qué se nos va a estar demostrando en menos tiempo hacia tiempo? Esto significa que tenemos varios coeficientes a los cuales se van a estar moviendo. O sea, estos coeficientes van a tener una dirección como a norte o a sur. Esto que podría decirse que la propagación de la onda con respecto al tiempo va a implicar qué tanto fuerza y qué tanta dirección va a llegar a tener incluso el ángulo o el rango de las funciones. Este no lo vamos a calcular tanto porque simplemente es como para revisar en un cuarto de bocina y lo que nosotros queremos entender son los términos del espectrograma. Pero para el próximo video explicaremos cómo se ve cuando se deriva o incluso cuando se integra algún tipo de voz o de frecuencia. Entonces, ¿cómo proseguíamos? El análisis de coeficientes nos va a ver qué tanto se va a otorgar directamente la amplitud, como se lo hemos explicado. Y esta señal va a estar compuesta en diferentes múltiplos de la frecuencia, que va a ser el lado norte y el lado norte de los armónicos. Ahora vamos a hacer la construcción, ahora sí por fin, de la serie de Fourier. Como les había explicado, esta va a ser la construcción de la serie de Fourier, pero las vamos a tratar de achicar un poco más para que se demuestre cómo va a estar funcionando. Entonces, en este caso nuestra serie de Fourier quedaría así, en función del tiempo, pero vamos a tener que utilizar como con nuestros tres umbrales. O sea, como les había dicho, aquí en esta va a ir un umbral 1, un umbral 2, un umbral 3, con respecto al tiempo y a la propagación de la onda. Y vamos a utilizar estos tres umbrales para sacar finalmente con esta fórmula qué tanto va a tener su crecimiento. Entonces, la fórmula quedaría como en función del tiempo, se las voy a pegar para un poquito más rápido, pero va a ser en función del tiempo
con la propagación 1 de la onda, con el umbral primero de la onda, con el segundo umbral de la onda, con el tercer umbral de la onda. ¿Por qué se utiliza el término de toneladas? Porque los hertz se mueven a muchísima distancia. Y las amplitudes de la señal, las frecuencias se mueven de una manera enorme que tal vez no puede llegar a tener un peso, pero sí tiene una magnitud que tal vez no puede llegar a mover una vibración, pero sería como más o menos un terremoto. Un choque entre dos. Entonces, nuestro armónico del norte sería 330 toneladas. 360 toneladas sería nuestra segunda frecuencia y 990 toneladas sería nuestra tercera frecuencia. ¿Y cuál va a ser nuestra amplitud? Si se lo preguntan. Toda la constante que se multiplica para acá va a ser nuestra amplitud. O sea, A1 es nuestra amplitud, A2 es nuestra amplitud y A3 es nuestra amplitud con respecto a los hertz que estén aquí adentro. O sea, la amplitud de A1 va a ir con respecto a los 330 toneladas, la amplitud 2 con las 360 toneladas y las 990 toneladas. Ahora, si lo hiciéramos como una gráfica, el eje X, como se los había llegado a demostrar en nuestros, digamos que A1 o nuestra amplitud va a llegar a 1. Por lo tanto, no va a llegar a 1 porque no le puedo aumentar los decibelios o la escala logarítmica en decibeles a mi micrófono porque no tengo el sonido para llegarlo a hacer. O sea, en este tipo de espectro de frecuencia de tipo ecualizador no lo voy a... no sé si se está escuchando robótica mi voz o no. Le voy a bajar un poquito pero digamos por así decirlo, ahorita el sonido no va a llegar. Por más fuerte que hable, no va a llegar el sonido. Pero algo que sí va a estar dependiendo es que conforme vaya subiendo los decibelios, mi voz cada vez va a presentar más ricos. Ahora, esa clase de ruidos es porque ahorita la computadora no está alcanzando a captar mi sonido, además de que su sonido está muy alto, pero si se dan cuenta, hay varios picos que se están demostrando. Mi pico normalmente está llegando por los 350 a los 400 decibelios, pero es porque cada palabra que estoy dando, ya voy a quitar cada palabra que estoy dando da una diferente nota dependiendo de qué tan importante sea. Va a ser lo mismo con el espectro que les estoy demostrando. Significa que mi amplitud que está llegando a mayor va a ser de los 330 hercios, pero conforme va a ir disminuyendo, va a seguir tomando una curvatura. Obviamente que para llegar a estos va a ser una manera muy complicada, pero no hay que verlo tan grande, hay que verlo desde lo más chiquito. O sea, 350, el siguiente va a estar por aquí abajito y va a ir bajando la propagación de la onda. Ahora, si yo solo doy una nota, la propagación de la onda va a ir cambiando conforme a la amplitud y a la frecuencia que yo esté dando. Por último, nada más les quiero decir que dependiendo de qué tanto vaya siendo la amplitud o los decibelios que se nos están mostrando en nuestra frecuencia, es como vamos a ir tomando cada uno de estos. Yo lo que les recomiendo es que ustedes en algún momento también aprendan a ver que dependiendo de cómo hablen ustedes o de las notas, o incluso dentro de un espectrograma, va a ser importante que dependiendo de qué tipo sea la onda sonora que estén dando, es cómo se va a propagar el sonido una bocina como en cualquier otro tipo de sistema. Al final de cuentas, esto sería más como para ver todo el tema en general de cómo sale para el espectro de la frecuencia, pero después veremos cómo cambia y cómo incluso puede causar integrales o derivadas la ecualización de este. Vamos a ver si con un modelo matemático cómo se demuestra en el siguiente vídeo. Gracias por haber escuchado y pues nos vemos hasta la próxima, chicos. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.